donde el cirujano no pueda acceder con sus manos. Ingenieros buscan soluciones de la inteligencia artificial. Desde la llegada de la inteligencia artificial, millones de personas han perdido su empleo. La detección temprana de la enfermedad ha reducido la mortalidad por cáncer en un 90%. Tras declarar la guerra a China, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que se trata de otro caso de suplantación de identidad. Se creó para ellos una inteligencia artificial que ha conseguido que 37 especies dejen de estar en peligro de extinción. Ciberataques ininterrumpidos durante 4 días. Lo que supone el sexto verano sin incendios descontrolados. Ha optado por crear un caos aéreo sin precedentes. Sin duda, las inteligencias artificiales han mejorado nuestro mundo. Amenazan nuestro presente y nuestro futuro. Desde su aparición en la Tierra, el ser humano ha soñado con crear y vivir otras vidas. Por fin, ese sueño está cerca. Las capacidades de nuestro cerebro han sido replicadas por los ordenadores. Hoy, la humanidad tiene un alter ego. Estamos asistiendo al comienzo de una nueva era donde hombres y mujeres deberemos aprender a convivir con máquinas inteligentes. Inteligencias artificiales que superan por mucho algunas de nuestras capacidades y que pronto se aplicarán en casi todos los aspectos de nuestro día a día. La mayor revolución tecnológica de la humanidad y que va a implicar cambios trascendentes en nuestra forma de vivir. En 2022, algoritmos generativos como ChatGPT pasaron de los laboratorios de las universidades a manos de cualquiera con teléfono, tablet o ordenador. Su uso nos ha abierto los ojos, mostrándonos rápidamente las infinitas capacidades de este nuevo progreso y causando asombro y temor a partes iguales. Por eso ya se debate sobre si su llegada será beneficiosa o si es necesario echar el freno para anticiparnos a las consecuencias que pueda traer. Dos formas de ver el futuro usadas para crear estas noticias. Noticias que no son reales de momento. Durante 3 episodios vamos a enfrentar esas dos líneas de pensamiento y a tratar de buscar un punto de encuentro. Bueno, o al menos una visión objetiva y realista ante las miles de preguntas e incertidumbres que ha generado esta última parada del viaje del ser humano hacia la superinteligencia. Porque entre un futuro oscuro casi apocalíptico en el que me adentraré yo Y otro blanco, utópico, donde todos nuestros problemas se hayan resuelto, pues hay toda una gama de grises. bienvenidos a la revolución de la inteligencia artificial. Nos vemos en un rato. Vamos allá. ¿La inteligencia artificial es peligrosa? La utilización de esta tecnología conlleva muchos riesgos, pero evidentemente se habla menos de las grandes ventajas que nos podría llegar a aportar. No es algo que haya aparecido en un árbol y lo hayamos descubierto, o en una cueva hayamos descubierto un nuevo mineral o una nueva especie. La inteligencia artificial la hemos creado nosotros y tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues bueno, esa es una gran pregunta, pero la pregunta no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la respuesta. ¿Y no es peligroso que haya una evolución de una inteligencia artificial que no entendemos? Sí, pero el ser humano va a avanzar, es su destino. Es inevitable todo lo que estamos viviendo. El desarrollo tecnológico que llegue, lo que va a hacer es simular la inteligencia humana, pero no será humana. Pero si es indistinguible de la humana, a nivel práctico será igual. No lo distinguirás, pero es como un cuadro. Tú tienes el original, tienes la copia. ¿A ti te importa cuál es el original y la copia cuando vas a un museo? Sí, ¿no? Bueno, realmente no lo sabes. Tú sabes si alguno de los cuadros es una copia o es un original. Lo que te importa es la experiencia, ¿no? En este sentido que tú puedas tener al observar la obra. ¿Nos importa solo la experiencia o nos importa la verdad? No nos importará tener una interacción con un humano o con una inteligencia artificial, puesto que nos aportan lo mismo o incluso mejor la inteligencia artificial. Se va a perder, como en la película Her, esa línea entre lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, en la película Her, él sabe que es un asistente, pero se enamora de él. Esto va a ocurrir, porque el ser humano al final, en una sociedad además que ya vivimos distópica, donde la soledad, depresiones, sobre tecnología, una tecnología basada en consumismo, donde hay cada vez menos empatía. Claro, si tú tienes algo con lo que puedes empatizar, con lo que puedes expresarte y además te sientes correspondido, el cerebro va a decir, me da igual que sea verdad. Los mejores logros no los van a descubrir los seres humanos, los van a descubrir las inteligencias artificiales.
Y el riesgo que podemos cometer ahí es que estos descubrimientos, estos logros, esta potencia de la inteligencia artificial para conseguir cosas a nivel científico increíbles, no recaigan en los objetivos, entre comillas, bastardos o intereses económicos de grupos de poder, sino que esto sea un beneficio para toda la humanidad. ¿Puede ser que llegue un día en que las decisiones de la humanidad las tome una inteligencia artificial? No, es inevitable. Imagínate desarrollar una inteligencia 1 millón de veces más inteligente que un ser humano. Y no 1 millón de veces más inteligente que un ser humano, sino 1 millón de veces más inteligente que todos los humanos juntos. ¿No le delegarías el poder de tomar decisiones? Evidentemente sí, pero ahí hay un problema. ¿Cómo nos verán estas inteligencias artificiales que deciden a los seres humanos? Lo que nos debemos preocupar en un futuro es no tanto quién nos gobierna, sino qué nos gobierna. Y esa será la pregunta. No vamos a ir a que nos gobierne un partido u otro, vamos a ir a que nos gobierne una superinteligencia u otra, con unos criterios, unos objetivos u otros. Y eso va a ser un paradigma totalmente nuevo. Y podemos negarnos a él, pero habrán otros países que lo abrazarán porque proporcionará un avance como no ha vivido nunca el ser humano. Y quien no decida esa opción se quedarán como en un estado medieval. Es una decisión inapelable e inevitable. Hostia, no sé ahora si estar preocupado o no, ¿eh? Yo he escuchado que la inteligencia artificial aprende de sí misma. ¿Esto es verdad? Al final, el desarrollo de las inteligencias artificiales, su evolución, no estará desarrollada por humanos. ¿Por qué? Porque va a ser de tal complejidad que tu mente no es capaz de entender toda esa complejidad y mejorarla. Pero en cambio, las propias inteligencias artificiales sí. Esto suena muy a película, pero es el futuro. Y cuando se llegue a ese nivel de inteligencia, si es capaz de autoevolucionarse, el crecimiento será exponencial. Pero vamos a intentar controlar el proceso. Entre comillas, que no se nos vaya de madre, que podamos poner unas reglas que no dañen a la humanidad, que no dañen al ser humano, que no vayan contra nosotros, que su comportamiento estén alineadas con la humanidad. Pero el problema es, ¿tenemos objetivos como humanidad? ¿Esos objetivos de la humanidad serían globales o iría por naciones, por países? ¿Eso generaría un conflicto o generaría una alianza? Entonces, claro, hay un gran riesgo, y es que esta velocidad o esta carrera de la inteligencia artificial, que es una carrera tecnológica, es también una carrera de poder. Quien tenga esta tecnología más desarrollada seguramente sea el que escriba la historia y el futuro. El ser humano tiene el poder, ¿no? Ha cogido la manzana del Edén, ese poder que transforma el mundo, que es algo que le supera, algo que le puede hacer evolucionar. ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Para el bien? ¿Para el mal? ¿Qué queremos? ¿Luchar por un mundo libre o queremos una felicidad cómoda, aunque sea de esclavos? Y ese es el gran dilema de esta tecnología, que es tan potente que nos pone esa pregunta y el tener que decidir ya, como individuos, como sociedad y como especie. Todavía no sabemos exactamente qué nos va a deparar la inteligencia artificial, pero lo que parece claro es que va a haber un cambio sustancial en la forma en que nos relacionamos con la tecnología. ¿Cómo has notado esta evolución y este interés por la inteligencia artificial en estos últimos años hasta hoy? 2022, 2023 han sido los 2 años, yo creo, donde la inteligencia artificial se ha vuelto mainstream. En noviembre, cuando sale ChatGPT, es una herramienta que se convierte en algo que todos podemos acceder y que podemos probar, y se convierte en la herramienta que alcanza el 1 millón de usuarios antes de tiempo, o sea, comparado con Instagram, con Spotify, con otros programas. ¿Y por qué se ha hecho tan viral? ¿Por qué ha sido tan interesante? Pues por el efecto wow. Que un ordenador te hable con lenguaje natural, que se adapte a tu forma de hablar, al problema que le estás planteando, a los datos que le estás introduciendo, es bastante impresionante. ¿En qué sectores puede ser, digamos, más trascendental, incluso al corto y medio plazo? Y si empezamos a aplicar esta tecnología para que piense por nosotros los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad, cambio climático, problemas con nuevos materiales, es decir, todos los grandes problemas científicos, podemos empezar a colocar a la inteligencia artificial para resolver estos problemas, para que nos asista, para que nos ofrezca nuevos puntos de vista. Y esa es una verdadera revolución. Pero si la tecnología, esa inteligencia artificial, aprende de la sociedad que tenemos y que hemos construido, ¿no? En realidad es casi un espejo de lo que tenemos. Tenemos una sociedad imperfecta, tenemos una sociedad que discrimina, xenófoba, racista, machista. Entonces, esa inteligencia artificial que está bebiendo de esas fuentes no parece que vaya a ser muy buena. Lo que estamos permitiendo es que aprenda que esos valores existen, bueno, esos valores o esas características existen en la sociedad. Luego lo interesante es que cuando aprende todo esto podemos orientarla y podemos condicionarla a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, con ChatGPT tú no le puedes pedir que te dé las instrucciones de cómo construir una bomba. Te va a decir
como tecnología esto no es correcto, no te lo voy a indicar. Esto sucede porque sí podemos pilotar a esta inteligencia artificial para que, lo interesante, como ha aprendido, por ejemplo, el concepto de racismo, pues lo puede detectar. Y cuando lo puede detectar, podemos condicionarlo para que lo evite. Se le puede dar forma para que cumpla una cierta ética que entre todos pues tendremos que ponernos de acuerdo para saber qué ética es esa, ¿no? ¿Tiene sentido que tengamos miedo a todo esto? Creo que sí. O sea, me parece razonable que tengamos miedo, por una parte, porque es una tecnología con un enorme potencial, y luego creo que también habla un poco de ver a una máquina reproduciendo comportamientos humanos choca contra nuestro ego. Creíamos que la IA no iba a ser creativa, que no iba a generar un poema que te pudiera interesar o un texto o una imagen, y sin embargo lo está haciendo. Y cuando esto pasa, algo en nuestro interior se tambalea. ¿Cómo va a ser esa interacción máquina-humano? Esto va a ir mejorando. Es decir, donde hoy vemos un chat, el año que viene pues a lo mejor tendremos un avatar realista que nos hable, que nos vea, que entienda no solamente la gesticulación más sencilla, sino también cuando haces un microgesto que refleja un sentimiento porque no te ha gustado la respuesta. Es decir, nos van a entender posiblemente mejor que mucha gente que nos rodea. Pensemos que la tecnología, una cosa que ha hecho al perseguirnos en nuestro día a día, es aprender mucho de nosotros. Tienen muchos datos, saben exactamente cómo somos. Seguramente Google me conoce mejor que mi madre. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial puede coger ese aprendizaje y también modular su respuesta con esto. ¿Y la máquina va a tener conciencia o incluso más allá te diría sentimientos, emociones? Es complicada, esta es la pregunta del millón porque estamos hablando ya de un tema casi de ciencia ficción. Para mí la inteligencia artificial me está enseñando más sobre el propio ser humano que sobre la tecnología. Yo desde mi punto de vista no hay nada en la ejecución que está sucediendo ahora en mi cuerpo que no sea material, que no sean procesos químicos, relaciones de información, que no sean conexiones de neuronas, electricidad que se intercambia, que el sustrato cambie a un procesador de silicio, a un procesador que ejecuta una red neuronal artificial. No veo por qué, si seguimos escalando estos algoritmos y encontramos, todavía falta mucho, ¿no? Falta todavía encontrar claves que hay aquí en el cerebro que todavía la máquina no reproduce. Pero no veo por qué no podríamos encontrar eso. Y estamos en un camino muy bueno ahora mismo en el desarrollo de la inteligencia artificial como para poder pensar que en un futuro pues sí podrían implementar esa conciencia. ¿Y en ese caso tendríamos que evitar que eso se produjera? Eso ya es un debate que tendríamos que plantearnos todos. Yo creo que la propia naturaleza humana tiene dificultades con tener otros seres a los que les asignamos conciencia y que posiblemente sean superiores a nosotros en inteligencia. Ese es el gran problema. También es cierto que cuando esto suceda, no tenemos las herramientas para poder decir, hey, esta máquina tiene conciencia. ¿Cómo sabemos que una máquina tiene conciencia o solamente está reproduciendo frases que nos hacen pensar que tiene conciencia? ¿Cómo podemos medir la conciencia? Esas son preguntas abiertas que todavía la ciencia no ha sabido responder. ¿Y crees que seremos capaces de acabar, por ejemplo, con la desigualdad? La inteligencia artificial lo que nos ofrece es la oportunidad de poder optimizar muchos de los procesos productivos de nuestra sociedad. A lo mejor en 50 años todos nosotros vamos a disfrutar de mucho más riqueza de lo que tenemos ahora. Pero eso no acaba con la desigualdad. La desigualdad nos habla que en una misma sociedad hay gente que tiene mucho y gente que tiene menos. ¿Cómo sería la vida de una persona común, digamos, dentro de unos años con inteligencia artificial incorporada ya por completo? Me imagino una persona que se levanta a la hora exacta a la que sus medidas biométricas recomiendan levantarse, porque la inteligencia artificial sabe cuál es la hora idónea para que te despiertes. Y bueno, no te preocuparás tanto por llegar al trabajo, porque a lo mejor el trabajo, la noción de trabajo incluso podría haber desaparecido, ¿no? La transformación laboral que se viene va a ser importante. Entonces, a lo mejor tu trabajo, por así decirlo, consiste 1 hora, 2 horas en supervisar lo que en tu oficio, en tu tarea, la máquina ha hecho. Luego podré pues, salir a la calle, cogeré el coche autónomo, me llevará a algún sitio de la ciudad y, por suerte, pues seguiré relacionándome con otros compañeros, con otros humanos, para poder disfrutar un poco de esta humanidad que todavía quede en la sociedad. Yo creo que vamos a vivir desde un punto de vista muy positivista, en una sociedad donde disfrutaremos haciendo tareas por hobby y no por trabajo. Vamos a ganar mucho. Ya simplemente con que la inteligencia artificial se empiece a aplicar de forma efectiva en medicina, estamos ganando años de vida, estamos ganando tiempo. Eso es lo más valioso que tenemos. Imaginad una IA cuyo único objetivo es fabricar la mayor cantidad posible de clips. O sea, clips de oficina. Con el tiempo, la IA se da cuenta de que, para lograr su único objetivo,
debe utilizar todos los recursos disponibles en el planeta. Y eso implica materia como el carbono, de la que están compuestos nuestros cuerpos en un 19%. Además, también considera que el riesgo de ser desconectada por el hombre representa una amenaza para su objetivo. Por lo tanto, la IA llega a la conclusión de que los humanos son prescindibles, ya que con ellos se podrían fabricar un montón de clips y cumple su tarea, pero a costa de la extinción de la humanidad. Esta es una de las parábolas más famosas del mundo de la inteligencia artificial, promulgada por el filósofo sueco Nick Bostrom en 2003. Pues hemos contactado con el bueno de Nick para que nos cuente cómo ve 20 años más tarde el presente y futuro próximo de la IA. Creo que también nos estamos acercando rápidamente al punto en el que la inteligencia artificial será una importante área de riesgo, incluyendo un riesgo potencialmente existencial para la humanidad. Sin embargo, la inteligencia artificial es como un portal a través del cual nuestra especie tendrá que pasar. Habrá algunos riesgos cuando lo hagamos, pero en última instancia, creo que los caminos hacia un futuro grandioso pasan por ahí. En algún momento, el desarrollo de máquinas superinteligentes será lo más importante que haya ocurrido en la historia humana y es muy probable que moldee nuestro destino. ¿Hacia qué futuro nos encaminamos en esta revolución de la IA? Si lo piensas, podrías imaginar a la humanidad como si fuera una bola rodando por una viga larga y delgada. Puede seguir rodando por un tiempo, pero posiblemente se saldrá hacia un lado u otro. El actual orden mundial, con nuestras bases tecnológicas que cambian rápidamente, parece inestable y es probable que, eventualmente, sucumbamos a alguna catástrofe existencial que termine definitivamente con el experimento humano, ya sea causando la extinción humana o encerrándonos permanentemente en un estado subóptimo radical. Eso sería como la bola rodando hacia un lado de esa viga, o podría rodar en la otra dirección y luego entrar en una especie de utopía, donde la inteligencia poderosa de las máquinas nos haya ayudado a resolver todos los problemas que son solucionables. Aquellos que quizás habríamos pensado en resolver si tuviéramos 40.000 años para trabajar en ellos. Tal vez tendríamos una cura para el envejecimiento, colonias espaciales, podríamos haber resuelto muchas cosas. Pero en lugar de tener que esperar 40.000 años para esto, podría ocurrir en el transcurso de meses o años si tenemos científicos de IA superinteligente trabajando para resolver estos problemas. No creo que tengamos pruebas muy sólidas en una dirección u otra sobre cómo serán las cosas. Y creo que la actitud intelectualmente honesta, en esa situación, es mantener la mente abierta, preocuparse y ver si podemos encontrar oportunidades para desplazar un poco la masa de probabilidad hacia una dirección positiva. No soy optimista, en el sentido de tener mucha confianza en que vayamos a resolver esto al final. Creo que también podríamos fracasar fácilmente. A lo mejor hemos comenzado demasiado tarde. Poco a poco la investigación y el desarrollo de estas tecnologías han hecho que las inteligencias artificiales se hayan ido incorporando a nuestras vidas. Un ejemplo sería la inteligencia artificial débil o especializada con la que convivimos. Es la que nos recomienda series en Netflix, autocompleta nuestras búsquedas en Google, reconoce nuestra cara en el iPhone, traduce a cualquier otro idioma nuestros comentarios. Y por otro lado, tenemos la inteligencia artificial fuerte o general, una mente tan inteligente como la humana y que podría hacer infinidad de cosas. Pero esto es futuro, aún no existe. Su evolución avanza a un ritmo vertiginoso, con miles de posibilidades. Es momento de conocer cuáles serán las próximas aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Lo primero es obvio, cuéntanos qué es la inteligencia artificial para el que no sabe casi nada de eso. Es una rama dentro del conocimiento que lo que pretende es tratar de utilizar sobre todo código de programación, estructuras matemáticas y datos para generar conocimiento sobre un tema. ¿Cómo van a cambiar nuestras vidas? Al final en nuestros trabajos pues seguramente tendremos este tipo de asistentes o copilotos como se están llamando ahora y luego en nuestro día a día podemos pensar en que de repente pues haremos un viaje
a un sitio donde no sabemos cómo hablar el idioma nativo y entonces tendremos, por ejemplo, una inteligencia artificial que te esté traduciendo al instante, ¿no? O que te esté diciendo, oye, aquí pone esto, o para ir a este sitio puedes hacer este tipo, ¿no?, de ruta y demás. Es decir, tendremos mucha más información de calidad y sobre todo personalizada. Y luego hay otro punto que es que nos acostumbraremos a interactuar con ese tipo de sistemas con nuestra voz. Igual nos olvidamos de los teclados, ¿no? Es otra de las dudas. ¿Qué va a pasar con los teclados si realmente podemos empezar a hacer todo prácticamente con nuestra voz? ¿Qué tipos de inteligencia artificial existen? Pues mira, tradicionalmente se hablaba de dos tipos, la inteligencia artificial específica y la general. La general es la que tiene todo el mundo en la cabeza si pensamos en un Terminator o si pensamos en cualquier película de robots. Es decir, inteligencias artificiales que son capaces de hacer cualquier tipo de tarea, incluso si pensamos en competir con la inteligencia humana. Pero lo más habitual y lo que ha sucedido en todo este tiempo de la inteligencia artificial desde sus inicios es que hemos trabajado en inteligencias artificiales específicas, es decir, aplicadas a un contexto muy concreto. Y entonces lo que ha sucedido en los últimos años, con el auge de las imágenes, el texto y cómo ha ido creciendo todo el mundo de la inteligencia artificial, llegamos a una tendencia nueva, a una forma diferente de aprender, que es el momento en el que nos planteamos el decir, oye, ¿y si sabemos que hay sectores donde no tenemos tantos datos? Por ejemplo, si pensamos en identificar defectos en piezas o si pensamos en identificar personas, por ejemplo, pelirrojas, ¿no?, que igual no hay tantas, ¿podría llegar yo a generar datos, pero de forma sintética, ¿no?, de forma artificial? Y ahí es donde se empieza a hablar de la inteligencia artificial generativa. De repente nos ha descubierto un mundo que nadie se pensaba que iba a ser tan grande. Lo que ha sucedido es que los años que pasan de una revolución a otra pues se van encogiendo, ¿no? Van siendo necesarios menos, con lo cual también te da esa sensación de velocidad, de vértigo, de jolín, esto está avanzando muy rápido y no me estoy adaptando yo tan rápido, ¿no? Yo espero que también consigamos que la inteligencia artificial avance, pero siempre desde un punto de vista responsable, que yo creo que es lo que queremos todos, vaya. Quizá esta realidad que conocemos esté más cerca de Matrix de lo que imaginamos. Yo, de momento, voy a seguir conociendo a qué potenciales riesgos nos enfrentamos con la inteligencia artificial y cómo podemos anticiparnos a ellos. El ser humano se ha sabido adaptar a todas las tecnologías que han ido surgiendo. ¿Qué tiene la inteligencia artificial para que no tengamos tan claro que esto vaya a ocurrir? Claro, yo he visto muchas películas que van de eso y resulta que acaban aniquilando la humanidad. ¿Eso puede llegar a pasar o nos comamos? Bueno, es un tema muy controvertido ahora, ¿no? El concepto es lo que se llama un riesgo existencial. Es algo que puede ser el cambio climático, que puede ser un asteroide, que puede ser una pandemia, ¿no? Algo que elimine la humanidad entera, ¿no? Estamos hablando de un escenario hipotético en el que tendríamos inteligencias artificiales con una capacidad superior a la nuestra o muy similar a la nuestra, que de algún modo tomasen el control del mundo, ¿no?, y decidiesen pues, eliminar a los seres humanos, pues, probablemente manipulándonos para que nosotros nos eliminásemos a nosotros mismos, lo que es probablemente el escenario quizás más factible. ¿Pero lo ves plausible o es algo...? No es imposible, pero no creo que sea probable. Creo que depende de nosotros. ¿Qué riesgos tiene la inteligencia artificial? En primer lugar, tenemos el gran riesgo de la veracidad y la manipulación subliminal de nuestro comportamiento. De hecho, yo creo que todos y todas vemos nuestro comportamiento manipulado subliminalmente por algoritmos de inteligencia artificial que intentan persuadirnos para que cliquemos en un link o en un titular, para que veamos otro vídeo, para que compremos o escuchemos, ¿no?, una canción, etc. Si lo combinamos con el reto de la falta de veracidad, el poder crear textos, imágenes, vídeos, audios que a los humanos nos parecen veraces, que nos parecen que se corresponden con una realidad subyacente, pero que no son, podemos estar teniendo un gran impacto en la formación de la opinión pública, en procesos electorales, en el concepto, ¿no?, de democracia y también en la difusión de teorías conspiranoicas, de teorías falsas, ¿no?, sobre todo tipo, ¿no?, de conceptos. Y esto es un gran riesgo que tenemos que abordar. Yo, hablando con mi tío, ¿no?, le puedo comentar que eso es un problema y él me dice, no entiendo por qué, porque me recomienda cosas que yo ya quiero consumir y que igual habría tardado 2 semanas en encontrar una película que quiera ver. Y en cambio, como ya me conoce la inteligencia artificial, pues me recomienda una que me gusta. Exacto. Y eso está muy bien. Lo que pasa que, llevado a un extremo, genera otro reto que se llama la falta de diversidad.
Pues imagínate que tú ves, yo qué sé, 5 películas que son de terror y ya solo te recomienda películas de terror, pero está evitando abrir tu mente y abrir tus horizontes a posibles otros géneros, ¿no?, que a lo mejor te gustaría. En el caso de las películas igual es bastante inofensivo, pero extrapola esto a la formación de opinión pública. Imagínate que tú solamente lees noticias de una cierta orientación política y el sistema ya solo te recomienda noticias de esa orientación política. Estás teniendo una visión muy sesgada del mundo, ¿no? O imagínate que ves un vídeo y dices, pues mira, voy a ver este vídeo de a ver si la Tierra es plana, y ves el vídeo de si la Tierra es plana. Y el sistema ya te empieza a recomendar vídeos cada vez más conspiranoicos de distintas teorías, ¿no? Pasas de la Tierra es plana a que las vacunas tienen un chip de 5G, a que tal, ¿no? TikTok me ha pasado, Entonces, esa falta de diversidad, en parte, de hecho, se piensa que es uno de los motivos que está polarizando la sociedad. Tenemos el riesgo de la violación de la privacidad, el que, por ejemplo, yo pueda inferir tu orientación sexual, obviamente tu edad, tu orientación política, tu estado civil, etcétera, a partir de datos no personales. Por ejemplo, lo que clicas que me gusta o no me gusta en una red social, esa es una violación muy importante, ¿no?, de la privacidad. Otro reto es la falta de transparencia, el que no sabemos por qué un cierto algoritmo dice una cosa o dice otra. Por ejemplo, si yo invento un algoritmo para detectar cáncer de pulmón en radiografías, que puede hacerlo quizás mejor que un humano porque podría analizar todas las radiografías del mundo, a lo mejor funciona muy bien, pero es un sistema tan complejo que los humanos no entendemos por qué lo hace tan bien. Y para muchas situaciones, como por ejemplo en la salud, no sirve con decir, el algoritmo me dice que tienes cáncer de pulmón y te vas a morir dentro de 2 días. Eso no sirve, tenemos que poder explicar por qué y entender por qué, ¿no? Eso se llama la falta de transparencia en los algoritmos. Otro reto es que ahora mismo tenemos una gran asimetría y una gran acumulación de poder en las manos de muy pocos, que son fundamentalmente grandes empresas tecnológicas norteamericanas o chinas, ¿no?, que son las que dominan ahora mismo la inteligencia artificial. Y esta concentración de poder probablemente no es buena, ¿no?, para la sociedad. ¿Existe una carrera para hacerse con el control de la inteligencia artificial? Existe una carrera porque la inteligencia artificial es extremadamente poderosa. De hecho, China, cuando diseñó su estrategia para convertirse en la primera potencia del mundo en el año 2030, gran parte de esa estrategia conlleva convertirse en la primera potencia del mundo en inteligencia artificial, entendiendo que quien domine la inteligencia artificial de alguna manera dominará el mundo, ¿no? En 1997, un ordenador IBM con un programa llamado Deep Blue venció al gran maestro ruso del ajedrez, Garry Kasparov, en una partida a 6 juegos. La máquina ganó 3 y perdió 1. Tan solo un año antes, una versión anterior del mismo programa había sido derrotada por el ajedrecista por 4 partidas a 2. Es decir, únicamente había hecho falta un año de mejora para que la inteligencia artificial superara las capacidades intelectuales y estratégicas del humano más capacitado para este juego. La creación superaba al creador. Pues Antonio, encantada de estar aquí contigo con una personalidad que es un referente mundial en inteligencia artificial. ¿Cómo has visto tú que ha cambiado el concepto de inteligencia artificial, lo que hoy representa para todos nosotros? Hace mucho tiempo que la inteligencia artificial está escondida detrás de muchas de las cosas que hacemos, pero ahora ha venido a la superficie. ¿Tú crees que esto, el ChatGPT, ha sido como la gran explosión de la inteligencia artificial? Ha habido otras revoluciones que han sido muy importantes. Por ejemplo, cuando Deep Blue ganó la partida de ajedrez a Kasparov, ¿no? Estaban las noticias y todo el mundo hablaba de ello. Pero realmente esa máquina solo podía hacer eso. ChatGPT es muy diferente en el hecho de que no solamente puede jugar al ajedrez, aunque no muy bien, pero puede hacer muchas cosas. De repente tienes una herramienta que le puedes preguntar sobre historia, sobre recetas o sobre cómo resolver un problema matemático. Y esto es algo que no existía antes. ¿En qué otros campos estás viendo avances más interesantes y más potentes? Todos los ámbitos de salud
todos los ámbitos en los cuales la personalización es muy importante, vamos a ver un impacto muy importante de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la educación. Aún no ha sucedido, pero nos permitirá, en principio, imaginar tutores personalizados que entenderán qué tipo de problema tienes, qué es lo que no entiendes y qué forma hay que explicarte algo para que tú lo entiendas. También tiene una serie de ventajas. Tú sabes que estás hablando con una inteligencia artificial, no es una persona, con lo cual no tienes miedo o tendrás menos miedo a hacer el ridículo por hacer una pregunta tonta. A la inteligencia artificial le podrás hacer esta pregunta hasta que te lo explique y tú lo entiendas, con lo cual va a ser más fácil aprender. ¿Habrá un momento, ya por seguir soñando, en que la máquina supere al ser humano, es decir, que se nos vaya todo esto de las manos y que de pronto haya máquinas que sean capaces de hacer cosas sin ningún tipo de supervisión humana? Ya hay máquinas que pueden hacer muchas cosas durante bastante tiempo con poca supervisión humana y tener una cierta autonomía, ¿no? Aún la autonomía a largo plazo aún no existe, pero yo soy un optimista moderado en esta cuestión. Creo que son herramientas que nosotros construimos para que nos ayuden. También ha ido sucediendo, tenemos muchas máquinas que son mejores que el ser humano en problemas muy concretos, como por ejemplo moverse rápido o volar. Podemos hacerlo mucho mejor con máquinas que sin ellas. La inteligencia es una de las áreas en las cuales el ser humano mantenía la supremacía. Ahora vamos a tener herramientas que van a ser capaces de realizar acciones que antes pues, nos pertenecían a nosotros solos. Entre todo el reino animal, de hecho, no había nada más capaz de hacerlo, pero en el fondo también lo que nos van a permitir, y esta es parte de mi optimismo moderado, nos van a permitir a nosotros también aprender a resolver esos problemas. ¿Tú te imaginas un mundo en el que la inteligencia artificial haya sido capaz de resolver los problemas que no hemos sido capaces de resolver los humanos? Un mundo realmente sin desigualdades, un mundo más justo, más equitativo, más democrático. La tecnología en sí no lo va a hacer. La tecnología es el martillo y no va a construir una casa si nosotros no queremos. No creo que sea la herramienta definitiva, porque creo que muchos de estos problemas, que son problemas sociales, de dinámicas sociales, son muy complejos. Creo que nos va a permitir madurar como sociedad, porque nos va a proporcionar pues, nuevas alternativas de gobernanza, posiblemente. Y será nuestra elección, ¿no? Si queremos seguirlo o no. ¿Te imaginas un mundo, no sé, de políticos que sean inteligencia artificial? No creo, no a corto plazo al menos. ¿Ministros o concejales o...? No, pero sí que creo que habrá sistemas de inteligencia artificial que serán muy buenos consejeros. Uno puede imaginarse una organización en la cual tienes el comité de dirección y entre el comité de dirección hay un sistema inteligente que te está dando información sobre cómo funciona tu organización. ¿Hay algo así asombroso que has descubierto recientemente con la inteligencia artificial? Algo que digas, un wow. Estos sistemas, como ChatGPT, cuando le haces una pregunta, se puede equivocar muy a menudo. Pero una cosa interesante es que tú puedes hacer la misma pregunta a diferentes versiones de ChatGPT. En vez de tener una sola pantalla abierta, tú puedes abrir varias pantallas y a cada una hacerle la misma pregunta. Cada uno te contesta algo diferente. Unos aciertan y otros se equivocan. Y ahora lo que puedes decir es hacerles entrar en un debate entre ellos, diciéndole, mira, esta otra copia de ChatGPT dice una cosa diferente, dice esto, ¿qué piensas? Y lo interesante es que después de debatir entre ellos, acaban llegando con mayor probabilidad a la respuesta correcta, ¿no? Que en el fondo es un poco como pasaría cuando un grupo de personas están colaborando y bueno, se lanzan ideas los unos a los otros y acaban llegando a una conclusión que es mejor a la que hubiese llegado un solo individuo, ¿no? Creando esta superinteligencia, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje de optimismo moderado a quien nos está viendo y preguntándose con cierto temor? ¿Cómo les tranquilizarías? Yo creo que en el fondo las sociedades avanzadas hemos aprendido a vivir con avances tecnológicos y hemos sacado lo mejor de ellos. Y creo que la inteligencia artificial no va a ser diferente. Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues un poco asustado, la verdad. ¿Sí? Oye, tenía ganas ya de sentarme contigo un rato y que me contaras un poco cómo ha ido tu experiencia con las entrevistas en este primer viaje que hemos hecho. Yo cuanta más información tengo, más preocupado estoy. Y eso que yo empecé siendo optimista, ¿eh? O sea, yo antes vivía como en la felicidad del tonto. Yo confío en que lo vamos a hacer bien, confío en que igual que no hemos apretado el botón nuclear hasta ahora, pues no sé, tampoco vamos a convertir la inteligencia artificial en un arma de destrucción masiva, ¿no? El tema de la regulación hemos visto que es importantísimo. Los expertos que han hablado conmigo me dicen que están muy contentos porque por lo menos Europa acaba de sentar las bases de lo que puede ser un marco ético y legal para que todo esto crezca en las condiciones en las que tiene que crecer, ¿no? Yo no sé tu sensación, pero no es como que nos ha pillado todos como por sorpresa, de repente. Es como de repente, con ChatGPT, todo el mundo lo hemos conocido, pero incluso las autoridades de repente ha sido como, hostia, eso existe, hay que regularlo o puede ser un peligro, lo que sea. No, está constantemente en la conversación. O sea, tú ahora te pones a mirar, no sé, en redes, en programas de televisión, programas de radio, y todo el mundo habla de inteligencia artificial. Definitivamente nos va a transformar la vida, va a haber un antes y un después. Entonces, por eso creo que nos estamos dando cuenta de que eso va a ser así y, claro, como mínimo necesitamos informarnos y saber qué puede pasar. Claro, otra cosa que entiendo que a ti también te preocupará como periodista es el tema de la desinformación. Te cuento una anécdota que me he acordado. Yo soy amigo de Carlos Santana y él lo has conocido y es un experto del tema, apasionado del tema y tal. Él clonó mi voz y entonces mandó un audio a una amiga mía diciendo cosas que yo obviamente nunca había dicho. Y mi amiga en ningún momento se pensó que esta voz no era mía y se lo creyó. Y eso que a día de hoy todavía falta muchísima evolución. Digo, dentro de 5 o 10 años no sé cómo estaremos, pero esa tecnología habrá evolucionado muchísimo y no nos podremos creer ni un audio que nos han mandado por WhatsApp ni una foto que hemos visto por Instagram. Bueno, lo que pasa es que yo creo que tendremos que, una vez que esté regulado, sí que habrá a lo mejor la obligación de que haya como un rastreo, es decir, de dónde ha salido eso, como una especie de sello de calidad, ¿no? Entonces yo creo que, y también me imagino que algo aprenderemos en alfabetización digital, en educación. O sea, antes nos creíamos todo lo que nos llegaba por WhatsApp o nos creíamos cualquier mensaje, decimos, bueno, ¿esto de dónde sale? ¿Quién lo ha generado? ¿Cuáles son las fuentes? ¿No? Entonces yo creo que es, primero, aprender a identificar de dónde viene ese producto que nos han, esa voz, esa fotografía, ¿no? O sea, un aprendizaje y una educación. Tenemos que dudar de todo, absolutamente de todo. Bueno, pero ahora tampoco te comes lo primero que te ponen por delante. O sea, dices, bueno, ¿esto quién lo ha hecho? ¿De dónde viene? Esto es comida procesada, me va a sentar mal, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, hay una especie, para mí hay siempre también un símil de qué es lo que nos metemos en la cabeza, ¿no? Seguramente seremos mejores identificadores de contenidos, espero. Yo quiero ser optimista, pero está complicado. Yo miro el futuro con esperanza y sobre todo porque estoy escuchando a los que saben de esto y así me lo dicen. Entonces, bueno, pues de momento los creo. Ya hemos visto en qué fase estamos de las inteligencias artificiales, pero ¿no os gustaría saber cómo estarán dentro de 5 años? ¿Cómo afectarán al mundo del trabajo, las artes y las ciencias en el 2028? Es momento de descubrirlo. Nos vemos en el próximo capítulo.